tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Muchas gracias por haber participado en la encuesta semanal. Esta vez nos toca responder preguntas del auditorio. Y oiga, de repente está la oportunidad de que haga preguntas extremadamente concretas, casi de que hable de usted mismo, de que hable de algo que le está generando una curiosidad, y veo que muchos van sugiriendo temas, ¿no? También está la oportunidad de hacerlo, pero no deje pasar también la oportunidad de hacer preguntas bastante específicas, porque justamente para eso es este espacio, ¿no? Tal vez de algún tema que quedó atrás, que no le quedó muy claro, puede poner ahí la pregunta y con muchísimo gusto se la voy a responder a la mayor de mis capacidades. Y ahora, bueno, hay una pregunta que ha estado durante meses realmente, girando en estas encuestas y que no habíamos abordado. Le voy a ser muy sincero porque es un tema muy delicado por los lineamientos de comunidad en la plataforma en la que nos estamos transmitiendo. Entonces, hay un riesgo de que tal vez este video no vaya a durar mucho, no lo sabemos. Voy a intentar ser lo más concreto posible, ¿no? Para no romper ninguno de estos lineamientos, pero hablar de este tema en específico es algo delicado, justamente porque también pueden acceder muchas personas que tal vez son menores de edad, ¿no? Aunque nuestros videos están catalogados como que no son para niños, pero puede ser algo complicado. Entonces, ¿cuál es esta pregunta? ¿Cuál es ese tema que ha estado usted sugiriendo durante mucho tiempo? Y es el suicidio, ¿no? Que por supuesto que podríamos hablar muchísimo, días sobre de esto, pero que no lo habíamos tomado, le soy sincero, por esa razón, ¿no? Porque podríamos llegar a tener bastantes problemas y ya no poder seguir transmitiendo los demás videos, ¿no? Vamos a intentar, ya que me dio una asesoradita, cómo es que podemos abordar este tema para que sea lo más informativo para usted y que podamos entender qué es lo que sucede detrás, porque son muchas las preguntas que nos hicieron y que nos han hecho anteriormente, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué es un tema tabú hablar de esto? ¿No? ¿O qué sucede con las personas que están alrededor? ¿Cuáles son las razones de las personas que deciden terminar con su vida? Son muchísimas preguntas que hay detrás. Y primero que nada, tendríamos que entender que el suicidio, como tal, no lo podemos encapsular como un síntoma o como una enfermedad en específico. Es el desenlace fatídico, justamente, de un montón de manifestaciones patológicas en la personalidad. No es algo que pudiéramos decir, ok, es esta enfermedad y por lo tanto se tiene que abordar de esta manera. Porque fíjese, no es lo mismo una persona que está en un severo cuadro depresivo que decide terminar su vida con una persona, por ejemplo, que está en un quiebre psicótico y que entonces decide terminar su vida. Y no es lo mismo tampoco una persona, por ejemplo, que está exponiéndose a situaciones peligrosas, ¿no? Por ejemplo, a actividades de alto riesgo sin tener las precauciones, porque estamos viendo ahí conductas suicidas como tal, y que termina en esto. O tampoco es lo mismo hablar de una persona, tal vez encuadrándolo en un trastorno borderline, que busca quitarse la vida buscando una venganza de su pareja. Ya que le dije 4 maneras en las cuales una enfermedad mental puede terminar en el suicidio. Y no se abordan de la misma manera. No es lo mismo. Simplemente es la manera en la que acabamos viendo un desenlace terrible de una enfermedad profunda, ¿no? De un momento en donde la razón no funciona como deberíamos estar esperando que funcionara, ¿no? Hay personas que también pueden llegar a plantearse todas estas cosas y hacer una racionalización tremenda alrededor de esto, ¿no? Cómo no hay ninguna alternativa, cómo ya no vale la pena todo esto. Pero una vez más, ahí nos vamos a encontrar otra vez con cómo se nos está nublando la razón a través de esa racionalización. Le puede sonar muy extraño, ¿no? Pero si se fija, estamos buscando todas las respuestas para que esto acabe de cuadrar. Eso se presta como una manifestación de patología, ¿no? Esto lo hemos hablado en otros momentos, por ejemplo, alrededor de las fobias, ¿no? Alguien me podría dar toda una tesis de por qué las arañas son peligrosísimas, aún la araña más pequeñita, pero si se fija es una racionalización. Porque al final de cuentas sí podríamos pensar que cualquier araña, ¿no? Así la araña más diminuta nos puede reaccionar, nos puede dar una reacción alérgica y acabarnos asesinando, pero no es la realidad de lo que estamos hablando, ¿no? Es más bien algo que acabamos racionalizando. Entonces, si se fija, de entrada es un tema que no podemos englobar en una sola cosa, ¿no?
Y que también, en la cuestión del suicidio, por ahí, justamente con esta idea de por qué es un tabú hablar del suicidio, es porque siempre va ligado a un juicio moral, ¿no? Porque, si se fija, en la mayoría de las culturas occidentales, lo que se va venerando o lo que se va privilegiando ante todas las cosas es la vida. Y eso es un juicio moral, ¿no? Porque fíjese cómo tiene que ver con un axioma de pensamiento en donde la vida es lo más importante. ¿Pero la vida de quién? ¿Y la vida por qué? Por ejemplo, ¿no? Tomando eso, imagínese un soldado que a la mitad del combate ve volar una granada y el soldado brinca hacia la granada y contiene la explosión con sus entrañas, ¿no? Y salva a sus compañeros que estaban alrededor. Esa persona se suicidó, ¿no? Pero vamos a ponerle un juicio moral y vamos a decir que era un héroe, ¿no? Porque salvó la vida de los demás. No sé, como tal vez hacer el intento por aventar la granada para otro lado, patearla, brincar, ¿no? Pero si se fija ahí, ya estamos poniéndole un valor a la vida de una persona, porque también, pues si estamos en un lugar en donde están volando granadas, lo más seguro es que también de nuestro lado estaban volando granadas hacia el otro sitio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la vida que estamos privilegiando? ¿Cuál es la vida que estamos viendo valiosa? ¿No? O por ejemplo, imagínense en esa misma situación, ¿no? Un villano, un asesino, genocida, terrible, se ve acorralado en su escondite y antes de que llegue la justicia, termina con su vida. No vamos a decir, uy, no, todas esas cosas que le hicieron falta vivir, ¿verdad? No, a veces hasta coraje nos da, no se llevó su castigo, no lo pudimos torturar, no lo pudimos meter a la cárcel, no lo pudimos matar nosotros, ¿no? Entonces, otra vez, si se fijan, la cuestión del suicidio va cargada de un aspecto moral. A eso mismo podríamos irnos en otro tren de pensamiento a hablar, por ejemplo, sobre la eutanasia, ¿no? O el suicidio asistido, como ahora se le conoce también, ¿no? Y como hay lugares en donde está prohibidísimo y en donde se puede juzgar como asesinato, ese tipo de cosas y todas las implicaciones que tiene, porque estamos haciendo un valor, estamos haciendo un juicio moral de la vida de alguien más. Entonces, fíjese nada más cómo pareciera que forzosamente tendríamos que decir esto es bueno o esto es malo, ¿no? Cuando estamos hablando de este tipo de temas, cuando realmente, pues bueno, el enfoque de nuestro programa no es hacer un juicio moral de nada, sino hacer un ejercicio de razón de qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué se llega a esa determinación? Entonces, una vez más, fíjese, es como si habláramos también del aborto, de tantas cosas, ¿no? Que van de por medio mis principios, mi moral, lo que yo pienso que está bien y lo que está mal, y que si me siento un paladín de la justicia opinando en internet sobre una cosa y otra. Pero volviendo un poco al tema, esto es lo que lo vuelve tabú, ¿no? Que si decimos algo que no apetece a la mayoría de las personas, o tal vez a una minoría, se intenta cancelar una idea, ¿no? Porque no va con lo que yo pienso que debería de ser lo correcto, ¿no? Porque no se está diciendo que es lo peor que va a suceder, o lo mejor que podría pasar, o vaya usted a saber, ¿no? Cuál sea la postura de la masa. Pero eso lo va haciendo sumamente complicado, y eso va haciéndolo sumamente complicado al momento de poderlo discutir en la sociedad. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ver personas que van a tener una opinión muy distinta a lo que nosotros quisiéramos pensar, ¿no? Y que se va a hacer un pique terrible, ¿no? Vamos a ver cómo nuestros principios se anteponen a la razón constantemente. Pero, aquí en nuestro programa, el espacio es para hacer una reflexión de la razón, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y vamos a pensarlo justamente en estos primeros ejemplos que le iba dando, ¿no? Cómo hay diferentes estructuras de personalidad que pueden terminar en una situación de suicidio, ¿no? Por ejemplo, una persona que está sumamente deprimida, que fue lo primero que habíamos dicho. ¿Por qué una persona que está en depresión acaba encontrando esto como una alternativa o acaba decidiendo hacia ello? Y fíjese cómo esto también es algo que se va a compartir en muchas otras vertientes. Y es que se tiene una idea de que cuando se acabe nuestra vida, también se va a acabar el sufrimiento. Y ya desde ahí, si lo intentamos plantear desde un aspecto bastante razonable, nos vamos a dar cuenta que estamos en un error, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora imagínese, ¿no? Contrapunteando estas ideas, imagínese que en lugar de tomar aspirinas para el dolor de cabeza, tomáramos cianuro y que cada pastilla para el dolor de cabeza fuera un elemento que nos va a asesinar, ¿no? Que nos va a matar. Y diríamos, bueno, pues se me quitó el dolor de cabeza, pero esa no era la intención,
O sea, la cosa no era matarnos, la cosa era dejar de doler. Y esto es lo que, si se fija, la razón acaba nublada constantemente. Una persona que está sumamente deprimida podría llegar a entender que ya no hay razones para vivir, pero lo que lo lleva a esa conclusión es su depresión, no un ejercicio de razón saludable, ¿no? Porque hay 1.000.000 de razones para vivir. 1.000.000. Ni siquiera es algo que nos tuviéramos que plantear así como hay un acertijo, ¿cómo le hacemos para decir que...? No, hay muchísimas razones, pero lo que está buscando esta persona es que le deje de doler. Y el problema ahí es, como acaba encerrándose tanto en su propio mundo, que la única alternativa que se ve es esa. En esas circunstancias es justamente cuando se tiene que intervenir inmediatamente. Por eso es que hay tantas líneas de apoyo, porque nos vamos a encontrar que todas estas personas, en una gran mayoría que están intentando terminar con su vida, es justamente porque están desesperadas, porque ya es lo que sienten como la única alternativa, cuando no lo es, cuando no es ese el camino. Porque que dejemos de vivir, podríamos pensar, bueno, es que si ya no estoy vivo me va a dejar de doler, pero yo lo que estoy buscando es que me deje de doler, no dejar de vivir. Si se fija cómo ahí hay una cuestión paradójica, ¿no? No es ese el punto, pero esta persona, nublada en su razón, acaba tomando esta determinación. Y eso es lo que se tiene que intentar rescatar. Eso es lo que podríamos tener como una, digamos, como una ruta de intervención con esa persona. Si a esta misma persona, ¿no?, la comparáramos con otro que está intentando terminar con su vida por cobrar venganza de su pareja, fíjese cómo estamos hablando de una situación totalmente distinta. ¿Por qué? Porque esta persona está haciendo algo en contra de su propio bienestar, uno podría pensar, pero en donde queda rebasado, acaba rebasado en la pulsión. Estas ganas de vengarse, de hacerle la vida miserable a alguien más, ¿no? Aparte, imagínese nada más en el narcisismo que uno acaba entrando, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, entonces yo soy la cosa más importante y si me muero la otra persona va a sufrir el resto de su vida, ¿no? Tal vez va a sufrir un rato, pero no siempre. Y nosotros vamos a estar muertos de ahí para adelante, ¿no? Otra vez ahí estamos viendo ese ejercicio fallido de la razón, cómo la persona acaba volcando toda su violencia, ¿no?, que iría hacia alguien más, hacia uno mismo. Y entonces, esto es lo que acaba provocando ese tipo de situaciones. Y ahí otra vez, si lo entendiéramos desde esa manera, hay una forma de tener un acercamiento terapéutico para esta persona. Esto, fíjese, justamente el hablar de que hay tantas y tantas y tantas razones por las cuales algo puede terminar en un suicidio, es algo que nos puede abrir los ojos para no desestimar que alguien esté hablando de ello, ¿no? ¿Por qué? Porque de entrada, esto es otra pregunta que se va teniendo constantemente y que aparece en los comentarios, ¿no? Yo pensé en algún momento en quitarme la vida, estoy enfermo de algo. No. Todos llegamos a tener ese tipo de pensamientos. Por ahí alguien, en serio que me llamó la atención una de las preguntas que estaban haciendo sobre el suicidio. Decía en un pedacito sobre la pulsión de muerte. ¿Cuáles son otras maneras sutiles en las que la pulsión de muerte se puede asomar en nuestra vida cotidiana? Y en serio que me llamó mucho la atención que lo refirieran de esa manera. Porque ahí tendríamos que entender qué es eso de la pulsión de vida y la pulsión de muerte, que acá se va a hacer una clase bastante larga, ¿no?, si habláramos de eso. Pero imaginemos que están estas dos fuerzas en nosotros. Otra vez, no porque sea nada de auras ni de nada por el estilo, ¿no? Es una manera de conceptualizar lo que va sucediendo en nuestra cabeza. Hay una pulsión de vida que busca ligar, que busca conectar, que busca hacer afectos, que busca vincularse con las personas. Y también hay una pulsión de muerte en nosotros, que intenta cortar, ¿no?, que también es necesaria, que intenta acabar con la vida con sus propios medios. Esto es muy, muy, muy complejo de entender y es una manera, no como por hablar de las pulsiones nada más, sino que es una manera de conceptualizar qué es lo que va sucediendo con las depresiones, por ejemplo, ¿no? Porque uno podría decir, ¿por qué alguien querría terminar con su vida? ¿No? Porque está muy triste. ¿Y por qué hacerse daño a uno mismo? Porque si se fija, pues como que quedó rebasado totalmente el primer instinto que tenemos, que es de autopreservación, ¿no? ¿Cómo es que el instinto de autopreservación se ve superado por un deseo de morirse? Es una pregunta filosófica eso, ¿no? Y una manera de entenderlo es saber cuál es la dinámica sobre esa pulsión de vida y esa pulsión de muerte, ¿no? Cuáles son las cosas que nos van llevando a conectar y las cosas que nos van llevando a escindir y a recortar ese tipo de conexiones en nuestra vida.
en donde la última manera de terminar con todos esos vínculos pues sería morirse. Si se fija, en esta situación en la que estábamos hablando de venganza, esa pulsión acaba volcándose hacia uno mismo, ¿no? No se acaba conectando en decir, ¿sabes qué? Desgraciado, me hiciste la vida terrible, no te quiero volver a ver. Para mí, estás muerto, ¿no? Ahí estaría volteado hacia afuera. ¿Por qué? Porque estamos hasta verbalizándolo, metaforizando eso. Para mí, pues no es porque te vayas a morir realmente, ¿no? Sino que para mí estás muerto, para mí ya dejaste de existir. Lo que sucede ahí es lo contrario. No está la posibilidad de generar ese camino hacia esa pulsión. Y se regresa hacia uno mismo. Entonces, para hacerte la vida miserable, el que se va a morir soy yo, ¿no? Y de esa manera es donde yo voy a encontrar ese placer. Porque si se fija, es algo que se hace con pleno conocimiento de causa y dolo, ¿no? Entonces, otra vez, no podemos hablar de una sola manera, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Es bueno o es malo? Sino hay que entender qué es lo que está llevando. Por ahí, también alguien en estas preguntas nos estaba diciendo ¿por qué es un fenómeno que afecta a chicos y a grandes? ¿No? Esta es otra pregunta muy importante. Y si se fijan, ya le hemos ido contestando con las formas en las que se puede manifestar. No es un tipo de cáncer que nos vamos a encontrar en una persona, sino que es un desenlace de un montón de factores que pueden llevar hacia eso. Por lo mismo, nos vamos a encontrar que también llega a suceder en niños, ¿no? Y esto nos vamos a dar cuenta de que hay una edad en la que pareciera más propensa la gente a hacer este tipo de cosas. Y es en la adolescencia, cuando se esté en la pubertad y la adolescencia, ahí es en donde más intentos vamos a ver de las personas de hacerse daño. Y vamos a ver desde la persona que se quiso portar con una hoja de papel, ¿no? Y que se hizo todo un alboroto alrededor porque se está haciendo daño. Vamos a ver a la persona, por ejemplo, que deja de comer, que eso también es una manera de autodestruirse, si se fijan, ¿no? Por eso es que no podemos hablar de una sola cosa, sino que estoy intentando hacer un conglomerado de estas ideas de por qué vamos pensando de esa manera y qué es lo que nos va conduciendo a eso. Y también en esa edad nos vamos a encontrar con que hay muchas personas que son demasiado influenciables por el exterior, ¿no? Fíjese nada más, ¿no? Hablando un poquito sobre la contemporaneidad. No hace mucho, por ahí, habían estos retos de los adolescentes de comerse pastillas de jabón, ¿no? Y filmarse haciendo esto. Fíjese nada más la influencia. ¿Cuántas de esas personas estaríamos seguros de que querían quitarse la vida? Porque eso es algo para morirse, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a sufrir quemaduras químicas en nuestro tracto digestivo y respiratorio si hacemos eso. Pero eso un adolescente no lo sabe, ni un niño lo sabe. Pero se están viendo influenciados por eso. Y estamos viendo conductas que los llevan a algo que los puede matar, ¿no? Entonces, vamos a ver también cómo en esa edad esta manera de sugestionarse con lo que está sucediendo alrededor, por ejemplo, de ver ciertas figuras e idolatrar ciertas figuras que tal vez se suicidaron, rockeros, cantantes, actrices, un montón de personas, se acaba viendo como algo romantizado. Y se puede volver como una vía para que ese adolescente intente llamar la atención de las personas que están a su alrededor. Que eso es algo que cuando lo decimos, si se fija, es como para desestimar. Decimos, es que nada más lo está haciendo por llamar la atención, ¿no? Enhorabuena que lo está haciendo por llamar la atención, ¿no? Pónganle atención, que es lo que está pasando. No es así como, bueno, porque muchas veces los niños y los adolescentes no están cuajados mentalmente. No es algo que tengan la decisión real, concreta de terminar con su vida, sino que lo están haciendo en una influencia del exterior, que lo están haciendo tal vez también en un momento de desesperación, ¿no? Y sin ver la consecuencia real de lo que está sucediendo. Entonces, todas esas cosas que son por llamar la atención, póngale atención. Ya que llegamos a ese punto, ¿no? Es que ya llevamos mucho tiempo sin poner atención. No es eso lo que está sucediendo nada más, sino que ya pasaron muchas cosas que seguramente nosotros pasamos por alto totalmente. En jóvenes, ¿no? Personas que nosotros vemos saludables, en ancianos. Y creo que otra cosa que se habla muy poco sobre el suicidio, muy, muy poco, porque lo vamos viendo en las manifestaciones drásticas, ¿no? Agudas, en donde alguien se hace daño en un momento para acabar con su vida. Pero fíjese cómo no hablamos de las personas que enfermas se descuidan, lo cual también es una conducta autodestructiva, más lenta, pero que también tiene que ver con ese impulso de acabar con su propia vida.
También cómo escuchamos a veces en personas ya mayores, ¿no? De algo me voy a morir, déjenme vivir a gusto, déjenme morirme a mí como yo me quiero morir, ¿no? Como dices, se espanta. Pero si se fija, ahí está verbalizada esa parte de lo que estamos hablando hace rato, sobre esa pulsión de muerte de terminar la vida por los propios medios, ¿no? Es algo muy complejo en nosotros, que son un montón de factores que tendríamos que analizar y que de entrada no hay que desestimar nada de lo que escuchamos de estas personas que están a nuestro alrededor, porque creo que eso nunca deja de ser un mensaje muy importante cada que se habla del suicidio. Las personas que van a terminar con su vida no lo hacen en un parpadeo. Empiezan a planearlo. Y esto es algo que nos puede ahorrar muchísimo dolor, ¿no? Y que también podemos salvar la vida de la persona que se está intentando quitar la vida. Nos vamos a dar cuenta de que intentan organizar sus cosas, empiezan a hablar de despedirse, empiezan a preguntarnos cómo serían las cosas sin ellos, y nosotros muchas veces lo desestimamos porque nos da miedo hablar de eso, y nos da miedo ver la enfermedad en el otro, porque muchas veces son personas que queremos mucho, que están muy cercanas a nosotros, y no nos imaginamos el mundo sin ellos. Así que, por favor, no deje de escuchar eso que le platican las personas. Intente darles ayuda. Muchas veces, les soy sincero, no va a haber mucho que podamos hacer, pero las más, sí. Las más de las veces, ese tipo de llantos, ese tipo de quejas, ese tipo de planes son un intento porque los demás les demos una manita, ¿no? Porque los demás volteemos a ver la miseria en la que se sienten que están viviendo. Y si nosotros no hacemos nada, nos volvemos cómplices, y eso es algo que nos va a traer una culpa terrible. Para muchas personas que se han visto involucradas con una persona que se ha quitado la vida, esto es algo muy difícil de lidiar. Y no hablándolo desde el narcisismo de que lo haga por usted mismo porque lo va a sufrir después, sino por la persona que está por terminar con su vida. Son muchos espacios en los cuales podemos hacer algo al respecto. Podemos intentar acercarles ayuda. Y el Internet y los servicios gubernamentales están plagados de líneas en donde uno puede hablar en el momento en el que sea con alguien que nos va a dar una alternativa, que nos va a poder hablar, que nos va a poder dar un sentido a lo que está sucediendo. Así que, por favor, póngale atención a las personas que usted quiere que estén a su alrededor. Pero bueno, se nos fue largo el video, pero esto sí era algo que quería abordarlo como tal y que estoy seguro de que le van a haber quedado un montón de preguntas. Intenté abordarlo de una manera más bien general para poder entender que no es una sola cosa lo que sucede, sino que es una conducta autodestructiva que lo vamos a ver en un montón de situaciones patológicas. Entonces, desde ahí podemos partir la conversación y seguramente vamos a poder hablar de esto en un futuro. Pero bueno, pues yo por el día de hoy me despido. Quedaron muchas preguntas. No deje de ver el siguiente video porque sí las voy a contestar. Nomás que estas eran demasiadas y ya era tanto que en serio necesitaba un espacio para poder hablarse de esto. Pero bueno, por el día de hoy me despido. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.